RD, primera hora, con Wilfredo Alemani. Bueno, y en este momento vamos a una interesante sección Desaprendiendo, el debate alrededor de la celebración en el día de hoy, del 24 de abril, con Leonardo Sánchez en Desaprendiendo y Wilfredo Alemani como panelistas centrales para debate de este interesante tema. Primera hora, con Wilfredo Alemani. Empezó la revolución al poder descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. 3 abriles, no son 2, porque este que estamos viviendo también cuenta, donde quizás no hay una guerra armada, donde quizás no hay un conflicto bélico, pero estamos viviendo situaciones que verdaderamente van a definir el futuro de la República Dominicana. Ese es el himno, para los que nos están escuchando, ese es el himno de la Revolución de Abril de 1965. Y es un ícono que debe prevalecer y que debe darse a conocer y que debe ser estudiado por las nuevas generaciones para saber que en algún momento de la historia, no solo en la fundación de la República, sino también luego de la tiranía, pues el pueblo se empoderó y el pueblo defendió la soberanía nacional. Y es un privilegio de verdad poder conversar, no con una fuente histórica, ni con un libro de texto, ni con una página de internet, sino con una persona que vivió los momentos difíciles de casi 6 meses de conflicto, desde abril hasta septiembre, y luego el tener unos visitantes que quisieron permear la decisión y forzar, intervenir en la soberanía de nuestro país. ¿Cómo estalla, Wilfredo, este conflicto? ¿Qué genera? ¿Qué se dio para que un grupo de ciudadanos y ciudadanas decidieran salir a las calles a defender lo que habían luchado por conseguir? Bueno, sin duda que el 24 de abril de 1965 fue una fecha que se convirtió en parte de la historia y de lo que significa estar en guardia con respecto a lo que es la soberanía. Fue un acontecimiento hecho, o sea, la insurrección popular era buscando el restablecimiento del gobierno de Juan Bosch 2 años antes, en 1963. Juan Bosch fue elegido y no lo dejaron gobernar. Las fuerzas que representaban el trujillismo, que aunque no tenían a Trujillo vivo, pero seguía siendo tenían el poder en sus manos. Tenían el poder. Las Fuerzas Armadas, y a nivel político, antes de la elección de Bosch, teníamos esos militares que respondían a esa generación trujillista que estaba intacta. Se produjo el ajusticiamiento de Trujillo porque la sociedad ya no aguantaba más al tirano Trujillo, pero junto con eso no se hizo una transformación inmediata de lo que significaba desmontar esa estructura. Y recordemos que quien dirigió esa transición fue nada más y nada menos que Joaquín Balaguer. O sea que era el presidente de la República, aunque Trujillo era ley, batuta y constitución, en términos formales y estructurales, Balaguer era el presidente, y lo fue por mucho tiempo, a pesar de que luego tuvo que salir del poder. Es decir, que luego cuando viene la reacción a lo que fue el gobierno de Bosch, primer gobierno democrático después de 31 años de dictadura, lo que duró fue 7 meses, fue el gobierno sietemesino, 7 meses, y a los 7 meses fue derrocado por los mismos que pertenecían al trujillismo, que todavía tenían el poder, como se puso militar de manifiesto, el poder militar y económico también,
tenían el poder, la síntesis de múltiples determinaciones, pero al final el poder en manos de los que representaban el trujillismo y el neotrujillismo. Entonces no podían tolerar un gobierno democrático, las raíces democráticas eran a nivel popular, pero a nivel de las élites seguían en manos de los sectores trujillistas, hasta que surge la emergencia del PRD, encabezado por Juan Bosch, y las elecciones del 63, que permitieron un gobierno democrático, que como sabemos, y la historia lo registra, fue derrocado apenas a los 7 meses, cuando se estaban poniendo los pilares de lo que era una nueva sociedad a partir de la democracia. Y como él dijo una vez, Juan Bosch, que dijo que un golpe de Estado iba a durar, contra él, iba a durar menos de lo que dura una cucaracha en un gallinero. O sea sí. que eso se puso también de manifiesto, que fue lo que Bosch dijo y lo que efectivamente ocurrió. Entonces lo que se conmemora hoy, lo que se recuerda hoy, es esa intervención de 42.000 marines norteamericanos que vinieron porque se estaba desplomando lo que era la estructura que nos habíamos dado como... A mí me preocupa mucho eso que tú estás diciendo, porque siento que se les resta valor a lo que tú has contado como antecedente para dar prioridad a esa intervención y yo quiero que lo analicemos de forma separada. Sí. Vamos a quedarnos en el conflicto local, en el golpe de Estado y en el establecimiento del gobierno de facto y en la rebelión o la insurrección popular, para ayudar a recobrar la memoria histórica de los radioescuchas. Sí. Volvemos a recapitular. Cae Trujillo, lo ajustician, entra un gobierno de transición presidido por el doctor Joaquín Balaguer, se llaman a elecciones en el 63, gana el PRD con Juan Bosch a la cabeza, no lo dejan gobernar, dura un periodo de 7 meses y le dan otro golpe de Estado y se establece un gobierno de facto. No otro golpe de Estado, porque no se había dado golpe de Estado antes. Balaguer era el continuador del gobierno de Trujillo. Ajá. Entonces, que tenía el poder y obviamente tenía que llamar. Él era el presidente, Balaguer era el presidente. Cuando se ajusticia Trujillo, sí. Balaguer era el que presidente. Sube. Sí, él era el presidente. Era la figura. No, lo era. Era la figura. Incluso con Trujillo vivo, él era el presidente, no Trujillo. Trujillo era el generalísimo, el doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero presidente no era... títere, un presidente títere, porque Trujillo, ¿verdad? Sí, tenía esa dinámica de poner. No, pero hablando en términos institucionales. Lo era, sí, era él presidente. Era el presidente de la República. En términos reales. Claro. Él era el presidente, él tenía el poder. Claro. Y bueno, y entonces cuando las luchas democráticas que se dieron entre el ajusticiamiento de Trujillo y la asunción al poder de un gobierno democrático, que fue el gobierno de Juan Bosch, lo que duró fue ese gobierno democrático, fueron 7 meses. La acusación para derrocarlo fue que representaba un peligro comunista y las Fuerzas Armadas entonces intervienen, dan el golpe de Estado para impedir que él siga en el poder, y a partir de allí todo lo que se vivió fue luchas populares y sociales. Se establece un triunvirato. Un gobierno de 3, presidido por Donald Reed. Eso fue después, después que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, se institucionaliza el triunvirato, exactamente, encabezado por Donald Reed Cabral. Ok, entonces en el pueblo se queda el malestar y se gesta esta necesidad de volver a la Constitución, a lo que la Constitución revisada después la reposición del gobierno electo, que fue derrocado, que se pedía, y había muchas corrientes, pero pedir el retorno sin elecciones, por ejemplo, era una de las consignas. Que le entregaran nuevamente el poder al PRD y a Juan Bosch, para que terminara su había sido electo para que terminara su periodo. Sí. Entonces eso aglutina en 2 grandes fuerzas: los constitucionalistas, parte del pueblo que defendían esa vuelta a la Constitución y que fueron acusados, como tú bien dijiste, de comunistas, que era el lastre del momento, era lo peor que se podía acusar a alguien en ese momento. En ese contexto mundial. Porque en los Estados Unidos, que tenía el ejército más poderoso del mundo y era una fuerza a la cual se le rendía cierto nivel de culto, no permitía, por el triunfo de la revolución en Cuba,
y la alianza con la Unión Soviética. O sea, los Estados Unidos sentía que perdía fuerza si eso se expandía en Latinoamérica. Entonces, por eso es que decide intervenir ante la amenaza supuesta de que los constitucionalistas lo que querían era establecer un régimen comunista también en República Dominicana. De hecho, algunos líderes de ese movimiento constitucionalista tuvieron que exiliarse en Cuba, y Cuba los recibió, obviamente, por tratarse de camaradas de la revolución. Hay que recordar que, en términos cronológicos y históricos, que cuando se le da el golpe de Estado a Juan Bosch, el madrugonazo de septiembre del 63, lo que surge es este gobierno transitorio, así se dijo, encabezado por Donald Ruiz Cabral, el representante en ese momento de la ultraderecha política del país. Entonces, la intervención norteamericana se produce cuando las movilizaciones populares encabezadas por el PRD, no le daban tregua al gobierno de Donald Ruiz, que por demás no tenía un plan de economía para sacarnos del lastre de la dictadura. Ni tenía toda la fuerza militar, estaba separada. Sí, pero tenía la fuerza militar, o sea, la derecha asume Wessing, claro, Wessing por un lado. Eso fue cuando estalla... eso fue el conflicto. Sí, cuando estalla... Cuando la guerra de guerrilla. Sí, cuando estalla ya el movimiento de los que debían apoyar y apoyaban el triunvirato. Todo lo que ocurrió a partir de esa fecha fue luchas populares. Eso no tuvo tregua. Y por eso tampoco pudo afianzarse el gobierno de Donald Reagan, de la derecha, y ahí es que viene el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, era la consigna. O sea que ese Bosch, que estaba en Puerto Rico, que se había exiliado allí después que fue derrocado, que retornara al poder y que se respetara su periodo y que siguiéramos construyendo la democracia. Esas eran de las consignas que se conocían como eje de la estrategia política del momento. Pero obviamente que la derecha, que tenía el poder, no lo iba a ceder gratis. Y cuando fueron derrotados en términos militares, cuando las Fuerzas Armadas se dividen, y allí es que surge Camaño, que se pone del lado del pueblo, siendo uno de los miembros de las Fuerzas Armadas y su familia, y así muchas de las familias trujillistas, que no obstante haberse desarrollado en ese periodo, se convirtieron en los defensores de la institucionalidad democrática del país. Y cuando eso se produce, que las Fuerzas Armadas que se dividieron, la parte que asumió la defensa de la democracia, se unió al pueblo, que se tiró a las calles para reclamar el retorno de Juan Bosch. Eso es lo que produce la intervención norteamericana. No solo la figura de Camaño, que es quien se exilia precisamente en Cuba, sino también el papel del doctor... pero eso fue mucho después, eso fue mucho después, lo del asilo de Camaño. No, Camaño se quedó dándole sostén a lo que era la resistencia popular para después que se derroca el triunvirato, había un vacío de poder. Se llama elecciones. Bueno, pero eso es mucho después. Estoy contando los elementos clave que explican la fecha de hoy. Estamos en el 65. En el 65. Okay. Porque las elecciones fueron en el 66. Sí, después... O sea, pasó todo un año. Fueron unos meses de conflicto de abril a septiembre. Luego, con el retiro de las tropas norteamericanas, ¿quién queda al mando la fecha de hoy, como parte de lo que es la historia, la fecha de hoy es 24 de abril, es decir, cuando el gobierno es derrocado, el gobierno del triunvirato, por las Fuerzas Armadas y el PRD como cabeza, porque fue una conspiración para la restauración de la democracia, una conspiración, una alianza que comenzó a gestarse, que reclamaba el retorno de Bosch al país, porque se había derrocado el triunvirato. Entonces, las Fuerzas Armadas, tratando de defender ese gobierno de la derecha política, se tiran a las calles para proteger y para pedir el ataque a los sectores que estaban reclamando el retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Y allí es que surgen esos liderazgos. De un lado, San Isidro, que era donde se asentaba el cuartel general, la Fuerza Aérea Dominicana, de la Fuerza Aérea, y allí era que estaban Elías Wessing, que es el que asume la dirección militar para entrar a la ciudad de Santo Domingo, que había sido bloqueada en el puente Duarte. Y allí es que emerge
allí es que emerge el liderazgo de los militares constitucionalistas, encabezados por Tomás Fernández Domínguez, que estaba en Puerto Rico con Bosch, y Camaño, que fue a la embajada americana y le enrostró a los Estados Unidos que el apoyo que le estaban dando a las fuerzas militares de derecha y antidemocráticas. Y bueno, en esa discusión que se da allí es que Camaño y su grupo chocan en la discusión que hubo en la embajada americana y se traslada al Puente Duarte. Ese traslado al Puente Duarte, bueno, creó un antes y un después, porque el bloqueo al Puente Duarte era para que no entraran los tanques de San Isidro, que intentaron entrar en más de una ocasión, y allí se produjo la batalla del puente. Todo se eso dividió en dos la ciudad, ¿verdad? Sí. Una parte oriental y una parte occidental, que eran lo que defendían la parte. Pero yo quería intervenir en esa parte que usted estaba hablando del papel que jugaron los militares en ese momento y Estados Unidos. Sí. Por lo que usted dice entonces, y lo que yo también he leído, Estados Unidos tuvo un papel preponderante en el bloqueo para la devuelta a la constitución de Juan Bosch y el gobierno constitucional de Bosch. Claro. Y en ese momento ¿quién era que estaba al mando? En ese momento ya había perecido el presidente Kennedy, ¿verdad? Sí, porque estaba entonces el presidente Johnson, sucesor, Lyndon Johnson. Pero Estados Unidos siempre fue un abanderado entonces de la parte de la derecha de aquí, y de que no se instaurara la democracia real que era representada por Juan Bosch. Hay que decir sobre eso que ciertamente Estados Unidos, la intervención militar de Estados Unidos se da en el contexto de la Guerra Fría. Recordemos que apenas en el 59 los barbudos de Fidel bajan bajan de la loma y asumen el poder en el 59. Del 59 al 65 son muy pocos años. 6 años. Sí, claro. 6 años. En ese periodo de inestabilidad, Estados Unidos, cuando interviene como Fuerza Interamericana de Paz. Es decir, esa fue la excusa. Proteger a los ciudadanos en suelo dominicano. La excusa siempre que ellos... proteger a la región de una nueva revolución. Una nueva Cuba, que no surgiera una nueva Cuba. Una nueva revolución y otro nueva régimen comunista. Porque el marxismo en ese momento era el gran enemigo del imperialismo y de la bota. Era la bota opresora contra la hoz y el martillo. Era lo que se estilaba. Y se había etiquetado a Juan Bosch como comunista, aunque él no lo era realmente. No, claro, los Estados Unidos cuando intervienen como una fuerza que viene a separar a los dominicanos de un lado y de otro que se estaban matando. Entonces es como nosotros venimos a salvar esto, evitar que ustedes se sigan matando. Nosotros somos una fuerza interamericana de paz que se construye después. Lo de la Fuerza Interamericana de Paz fue el resultado de la reunión con la OEA, la Organización de Estados Americanos, que le dieron legitimidad a la intervención. Claro. Y ahí vinieron todos esos detalles. Pero hay que insistir en esto, que realmente lo que preocupa a los Estados Unidos en ese momento, ya viéndolo como un análisis geopolítico, era que pudiesen dirigir el país los comunistas, que son los mismos que estaban en Cuba. Entonces, realmente había una confrontación a nivel de la región que puso en guardia a Estados Unidos, porque ellos efectivamente creían que eso representaba, imagínense que República Dominicana y Cuba fueran aliados en el mismo esquema, si ellos creían de verdad que podían apoderarse los comunistas, y dieron una lista que creo que era de 20 personas, donde estaban los dirigentes de las comunistas que se apoderaron de una revolución democrática para introducir el comunismo por la vía de esa izquierda, que también estaba manifestándose en Colombia, en Argentina, en todas partes. Pero esos son los que van a asumir el poder. No solamente eso, porque el miedo de los Estados Unidos también estaba fundado en que el país en ese momento tenía una posición en Latinoamérica privilegiada. La deuda externa estaba paga. No teníamos compromiso con absolutamente nadie. Entonces, esa soberanía y esa independencia no podía caer en manos del enemigo de los Estados Unidos, que eran los comunistas. Sí, pero resaltar ese punto de la economía va a caber más en el otro abril,
Porque en el abril del año... hay que reconocer que esa situación económica del país también tuvo un peso importante en la decisión de la invasión norteamericana, de la intromisión norteamericana. Claro, una variable. Luego, 30 años después, es todo lo contrario. Por eso, el desquiebre de la economía, la carestía de la vida, el empréstito con el banco, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional. Volvimos a endeudados. Con el ascenso de Ronald Reagan. Y la deuda del país es lo que hace reaccionar al pueblo y se produce la poblada precisamente un lunes luego de Semana Santa. Bueno, y señores, dar la bienvenida a Pamela de la Rosa, que está con nosotros en primera hora. Pamela, adelante, bienvenida. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con este interesante tema para que te unas al panel de debate, que como nos queda poco tiempo, ya lamentablemente un programa muy cargado de información y contenido. La verdad que primera hora se está convirtiendo en el que marca tendencia en las mañanas en República Dominicana como medio de comunicación matutino en el aspecto que tiene que ver con los radial y las redes sociales. Gracias a todos por su sintonía y los comentarios que han estado enviando aquí a primera hora, y en este sentido continuamos con este debate. Me gustaría el segundo abril, sé que tenemos que abordarlo inmediatamente, pero antes de que pases al segundo abril, dame un segundito, porque estuve dándome banquete con ustedes dos y sobre todo con el maestro Wilfredo Alemani hace un momento, quien hizo un recuento histórico de verdad que muy bueno, porque es desde una visión muy objetiva de los hechos y de las cosas. Esto es para enmarcarlo, señores, y guardarlo para la historia. Con relación a ese hecho, entender el contexto en el que sucedió, un contexto de Guerra Fría. Antes de la caída del muro de Berlín había un clima totalmente distinto al que respiramos en el siglo XXI. Eso hace muy difícil el uno poder replicar históricamente momentos como los que se vivieron en ese entonces, donde la lucha era restaurar la democracia que en el día de hoy, desde mi punto de vista, se ha consolidado. Y damos gracias por eso, porque tenemos una visión ambiciosamente positiva alrededor de que nuestra nación y nuestro país se va a insertar y se va a fortalecer democráticamente en los próximos años, para continuar con este interesante debate, ahora abordando el otro abril, el segundo abril, como dice Leonardo. Adelante con tu exposición. Gracias, Mencía. Entonces pasa todo el gobierno de 12 años de Balaguer y la inestabilidad económica de los años 80, la inestabilidad a nivel mundial también de la economía, y el aprovechamiento de los prestamistas, vamos a decir, que son los mismos, no importa si es un usurero o si es una fuerza internacional como un banco, el Fondo Monetario Internacional. El país entra en caos, hay un nuevo gobierno precedido por el doctor Antonio Guzmán y luego Salvador Jorge Blanco, y en este gobierno de Jorge Blanco la inestabilidad llegó a la cúspide, ¿verdad? Y el pueblo volvió a manifestarse. Hay que decir que sobre ese otro abril de 1984, sí. 84. Hay que decir que América Latina no era solo República Dominicana, era América Latina. Uh-huh. La forma de financiamiento que se daba a través de disciplinar la economía, como plantean los organismos internacionales, obligaba a una negociación, porque no existía el ITEBI, por ejemplo. Entonces, por un lado teníamos un Estado que no tenía fondos suficientes y tenía que afrontar lo que era la economía en crisis. Y entonces eso hizo que, bueno, nosotros como país nos viéramos obligados a aceptar un paquete de reformas que conducían hacia levantar la economía. Entonces, no, sin comillas, necesitábamos levantar la economía, porque la economía, la demanda social que presenta lo de la Guerra de Abril y todo lo que fueron esas luchas democráticas, implicaba también darle participación a ese pueblo que se insurreccionó porque no aguantaba la situación económica. Entonces había que darle un espacio a ese cambio. Claro, se hizo una reforma
que implementa los impuestos, recabar fondos para retornarlos con una visión productiva, con una producción de la economía, que racionalizar el gasto. Pero fueron políticas de shock que no fueron solo en República Dominicana. Cuando se producen esas reformas, que la conocemos los dominicanos cuando retornamos de la Semana Santa de ese año, del 84, nos encontramos con un paquete impositivo que la reacción fue inmediata por parte de la gente, y eso hizo que las Fuerzas Armadas se tiraran a las calles, porque la gente comenzó a protestar cuando se dio cuenta. Bueno, llegamos de Semana Santa del interior. ¿Fue realmente espontáneo? ¿Fue producto de esa noticia con la que amanecimos el lunes? ¿O tú piensas que hubo algún nivel de planificación previa? Buena pregunta. La situación en ese momento, nadie esperaba, ni la oposición ni el gobierno esperaban que se produjeran los acontecimientos que fueron desencadenándose 3 días antes de que se produjera el 24 de abril. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque la gente estaba en el interior, estaba en las playas. No estaba en eso. No, la gente estaba en fiesta. En vacaciones. En vacaciones. Entonces, cuando se comienza a ver el resultado y a conocerse a través de los medios, que siempre hubo mucha información cotidiana con los noticiarios de radio, principalmente de radio, la televisión no estaba tan desarrollada como ahora. La radio tenía noticiarios por todas partes, a todas horas y con todas las tendencias. Comenzaron a escuchar lo que significaba ese paquete, que era la reestructuración de la deuda y los préstamos, el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Eso se dio en América Latina entera, en unos sitios más radicales que en otros. Pero cuando la gente entonces empezó a olvidarse de la Semana Santa, que ya terminaba, y se da cuenta de esto, comenzaron las protestas en los barrios populares, y eso fue creciendo. O sea, fue creciendo y llegó un momento en que se produjo una confrontación en la cual, bueno, cálculos, ya no tenemos tiempo de decir mucho. Algunas fuentes dicen que murieron 100 personas, otras 200, otras 500, o sea, mucha gente murió porque la gente, principalmente en los barrios, se tiró a las calles, y eso y hubo que tirar la guardia a la calle, no la policía no tenía capacidad de contrarrestar esto, y fue un 24 de abril sangriento como el del 65. ¿Piensas tú, Wilfredo, ya para terminar este tema, que se pudiera repetir una acción popular, una reacción popular de esta magnitud? Porque tenemos que necesariamente analizar, y lo voy a dejar así en el aire, que en los 3 momentos, tanto en el 65 como en el 84, fueron las mismas fuerzas, las mismas ideologías políticas, los mismos que estuvieron en el poder, que lo que están ahora. Eso o sea, requiere... Los que lucharon por algo en el 65, que luego salieron del PRD, crearon su propia fuerza política, están hoy en el poder y están haciendo quizás lo mismo que hizo eso requiere 2 programas más. Sí. O 3. Queremos despedir aquí. No quieren meterse para los No es eso, no. Es que no, ya el minuto se nos acabó. Pero señor, este interesante programa, podemos continuar este debate mañana porque no hay nada que nos detenga para eso. Sintonícennos en Primera Hora a las 6 de la mañana con mucho contenido. Gracias por su audiencia. La gran oferta visual. Monturas más lentes, un solo precio. 2,500 pesos. Óptica López. Bolívar esquina Doctor Delgado y Megacentro. Monturas a la moda al mejor precio. Una visión. Bifocales invisibles. Progresivos. Solo por 2,500. Óptica López. Tu mejor visión. César Suárez Jr. presenta El Superastro. El ídolo de multitudes, el inmenso e imponente Chayanne. Chayanne, carismático y electrizante, un ícono de la música hispanoamericana.
presentando su nuevo y exitoso espectáculo Desde el Alma World Tour 2019, una de las giras latinas más importantes en el mundo, con una producción espectacular y deslumbrante. Sábado 25 de mayo, Palacio de los Deportes, 8:30 de la noche. El astro Chayanne regresa. Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344. Invita. El Teatro Nacional presenta directamente desde Cuba a Mauri Pérez, Liuba María Efia y Buena Fe en un gran concierto lleno de historia y de poesía. Tributo a las 3 S, Silvio, Serrat y Sabina. Sala principal, 11 de mayo. Dirección artística y musical, Amaury Sánchez. Invitado especial, Carlos Luis. Boletas en Ticket Express, Huepa Tickets, Club de Lectores del Listín Diario, Boletería del Teatro y en línea a través de www.bstart.com.do. Información 809-563-1111. Un evento Big Star. En materia de cobertura y servicios a los afiliados, la ARL responde de inmediato. El trabajo que ha venido haciendo la ARL con un profesionalismo impresionante que le ha merecido las certificaciones de organismos de certificación de calidad mundial, y hemos visto encuestas donde se expresa la satisfacción, un porcentaje importante de la población que ha demandado su servicio y su protección. ARL, 14 años, más allá de un horario, respondiendo al trabajador dominicano. Ese neumático es naranja. Puede parecer raro, pero vamos a explicarlo. Cuando se trata de elegir neumáticos, no tiene que ser blanco y negro. No lo parece, pero este neumático está hecho de naranjas. Esta es nuestra línea de neumáticos Blue Air. Mezcla gomas naturales y sintéticas con aceite natural de la cáscara de naranja. Sí, lo que oyes, cáscara de naranja. Raro pero increíble, porque se necesita menos petróleo para fabricar el neumático, convirtiéndolo en un amigo del medio ambiente. El aceite de naranja hace que el neumático sea más fuerte. Eso significa más kilometraje, reducción del consumo, mejor adherencia en todas las condiciones todo el año. Yokohama es alto rendimiento. Distribuidor exclusivo CarMax Service Center, el más grande y completo del país. Estamos ubicados en la avenida John F. Kennedy, número 64, casi esquina Lope de Vega, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-3636. Nada me hace sentir como tú, nada me da vida como tú. Esa sensación que provocas de renovarme, tocando mi boca. Nada sabe como tú, naturalmente, Planeta Azul. Porque nada sabe como el agua, Planeta Azul. Día a día, hacemos posible que miles de dominicanos tengan una vida más digna, convirtiendo en realidad sus sueños. Lotería Nacional, tu mano amiga. Carlos Santos Manager presenta Sergio Vargas Entre Boleros. Salón de Ali Downtown Center, viernes 26 de abril, 9 de la noche. Información 809-221-1259. Boletas a la venta en Huepa Tickets, CCN Nacional y Jumbo. Loco, ¿qué tú haces? Cruza ya. Manín, pero estás rojo para este lado. La calle está vacía, no hay de nada. ¿Qué palomo tú eres? ¡Dale! Es mejor perder un minuto de tu vida que tu vida en un minuto. Maneja tu destino. Un mensaje de la Procuraduría General de la República, DGCET y el Centro del Automovilista. Solo éxitos, la 88.5.
La Bola de Cutuca en radio llega a ustedes a través de su emisora matriz, Estudio 88.5, para todo el Distrito Nacional, Santo Domingo y todo el este. En Santiago, Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Cotuí, Jarabacoa, Navarrete y Puerto Plata, a través de Matrix 104.7 FM. San José de Ocoa, Maniel 91.9 FM. Elias Piña, San Juan y Azua, a través de Comendador 91.9 FM. Dajabón, Mao, Montecristi y toda la zona fronteriza, Paz 97.7 FM. Bauruco, Barahona e Independencia, UBA 97.3. En Sánchez, Samaná, Fama 89.5 FM. La Bola de Cutuca en radio. Soldados valientes, empezó la revolución, al poder el reclamo, descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Buenos días, cututero. Feliz miércoles 24 de abril del 2019. Hoy conmemoramos el 54 aniversario de la Revolución de Abril. Buenos días, Greco. Buenos días. Una fecha llena de héroes y llena de traidores que pasaron como héroes. Tranquilo. Pero así estamos en la Bola de Cutuca, doña Buenos Nubia. días, Rendel. Johnny Rendel. Bueno, buenos días. RD, primera hora, con Wilfredo Alemani.